Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Logo y estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy me complace la presencia de Francisco Becerra Maza, quien es director académico del Centro Cultural Olin Yolisli. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros en Alegoría Mexicana. Hola, Marlene, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y a todas las personas que nos escuchan. Pues a mí también me complace porque hemos convivido, hemos compartido en esa parte de la cultura y también por amistad, y creo que es un honor tenerte aquí en el programa. Yo quisiera compartir con todas las personas que nos están escuchando que Francisco Becerra pues se ha dedicado durante 29 años a la labor de la difusión, de la gestión cultural, todo esto siempre desde del Centro Cultural Olin Yolisli. Muchas gracias y quisiera que nos hablaras un poco cómo es que inicias tu carrera en la cultura. Pues mira, aquí específicamente en el Centro Cultural fue coincidencial. Estudié Ciencias de la Comunicación, estaba estudiando Ciencias de la Comunicación y estudié actuación, estuve en el Centro de Arte y Teatro de Emilia Carranza en Satélite y casualmente la curiosidad me hizo toparme con un taller de actuación que estaba dando el maestro Héctor Azar, que decía que aquí en el Centro Cultural Olin Yolisli, antes era Conjunto Cultural Olin Yolisli en esa época, y vine a la Olin y ya no estaba el taller. Sin embargo, pedí informes en la escuela de capacitación artística que existía en ese entonces y me llamó muchísimo la atención. Entonces me inscribí y empecé a estudiar. Mi intención era estudiar teatro, ¿no? Pero había un módulo de arte integral en el que había danza clásica, historia de la música, teníamos pues diversas materias. Y fue así como por primera vez me incorporé como estudiante aquí a la Olin Yolisli y pues me seguí estudiando todo lo demás y de repente se me presentó la oportunidad de dar un taller aquí como maestro en la Olin Yolisli y acepté gustosamente. Posteriormente se fueron modificando, bueno, a través de todas las administraciones, los planes de estudio, los talleres desaparecieron y me incorporan al área era la subdirección de fomento musical en ese entonces, donde estaba el área de difusión. Y ahí fue cuando ya me incorporé a esa área y me seguí y luego me nombraron líder coordinador de proyectos, luego jefe de programación y difusión. Y el año pasado pues tuve el honor de que me nombraran director académico de este bello centro. No, pues muchas felicidades y muy merecido porque creo que la labor que has hecho en este centro pues ha sido de mucho apoyo y también muy proactivo. Quisiera contextualizar un poco a las personas que nos están escuchando. ¿Qué es el Centro Cultural Olin Yolisli? Mira, el Centro Cultural Olin Yolisli es una institución de educación artística que está conformada por 8 escuelas. Las voy a nombrar: la Escuela de Música, Vida y Movimiento, tiene licenciatura en música con 19 especialidades. Tenemos la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza, que está enfocada para los chiquitos. A partir de los 6 años se pueden incorporar a la escuela y donde les dan música y danza tradicional mexicana, música clásica, y tenemos la Escuela de Rock, música del rock, Escuela de Música del Rock a la Palabra, que está en San Ángel. Tenemos la Escuela de Mariachi, Olin Yolisli en Garibaldi, está en Garibaldi. Tenemos la Escuela de Danza de la Ciudad de México, que está en el Metro Normal. Tenemos una escuela de danza contemporánea y una escuela de ballet. Y aunque no depende directamente de nosotros certificamos los estudios de una escuela que es Circo de Mente, que está dedicada a las artes circenses, ya a nivel licenciatura. Y aunado a esto, tenemos un programa de orquestas juveniles y coros de la Ciudad de México, donde tenemos 12 orquestas en diversas alcaldías y 11 coros. Entonces, pues una amplia difusión y educación en toda la Ciudad de México. Y aquí quizá las personas que están escuchando dirían, ¿quiénes pueden
entrar o cómo poder entrar a alguna de esas disciplinas o simplemente estudiar aquí en Olinjo-Listli? En el mes de marzo, ya en este mes, se publican las convocatorias, publicamos las convocatorias de ingreso, en donde se especifican las edades de acuerdo a la escuela y las características que se requieren en algunas de ellas, ¿no? En el caso de la Escuela de Música, Vida y Movimiento, pues como ya es nivel licenciatura, sí se requiere tener un conocimiento previo, pero viene muy especificado, muy claro cuáles son los requisitos para poder ingresar a cada una de las escuelas y vienen toda la información en las convocatorias. Bueno, ahí lo saben, quien quiera, pues puede entrar aquí a las convocatorias. Pero a mí me interesa también conocer cuáles son esas experiencias que te ha dejado el trabajar aquí en el Centro Cultural Olinjo-Listli. Es un tema muy bonito el que me estás tocando porque pues ha sido mi casa. En realidad aquí he pasado mucho más tiempo que donde duermo. Entonces me ha permitido pues la oportunidad de conocer muchísima gente, muchísimos artistas, ver que se titulan muchísimos alumnos, la cantidad de egresados que hemos tenido, ver chiquitos que ingresan a la escuela de iniciación y ya terminan en la escuela de música, vida y movimiento ya titulados como concertistas, ¿no? Entonces, digo, hablar de las experiencias que he tenido la oportunidad de presenciar aquí pues serían infinitas y yo creo que eso ha sido un parteaguas que haya influido en mi permanencia aquí en el Centro Cultural porque para nada resulta un trabajo monótono, siempre es muy dinámico el estar en conciertos, estar recitales, ver funciones de danza, es muy enriquecedor y pues de alguna manera trata uno de ser recíproco, ¿no? Ante tanta cosa bonita que puede uno presenciar aquí. Pues yo creo que esas actividades a mí me parecen que siempre la cultura pues es reconfortante, siempre nos ayuda a crecer, sobre todo en este año tan complicado para la cultura el año pasado y parte de ¿cómo es que fue las actividades en el Centro Cultural Olinjo-Listli y cómo les fue, ¿no? Sobre todo con la pandemia. Pues continuamos, mira, sí fue un poquito muy complicado porque nos tomó por sorpresa el hecho de pasar de una presencialidad a una educación virtual a distancia. Fue muy complejo al principio. Sin embargo, pues el cuerpo docente pues se puso las pilas, se capacitó, nos tuvimos que capacitar en todas estas nuevas tecnologías y poco a poco se fue normalizando. Nunca suspendimos las clases, lo único fue pasar a esta virtualidad en la enseñanza, pero sí ha sido un proceso muy complicado, pero si lo ve uno como área de oportunidad, pues descubre uno, ¿no? Nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Para los jóvenes, sobre todo en las materias de danza, que está uno acostumbrado a estar en un espacio en donde puede uno hacer su barra, donde puede hacer el centro, donde no existen las diagonales, donde no existe un espacio para poder hacer ciertos tipos de ejercicio de clases, ha sido complejo. Sin embargo, hemos salido adelante y ya esperamos con ansias poder regresar a nuestro espacio para regresar a una nueva normalidad. Yo creo que pronto estaremos, vamos todos con calma, pero yo creo que va a ser muy benéfico el regreso. A mí me llama mucho la atención porque he tenido la oportunidad de estar en el Centro Cultural Olinjo-Listli y me gusta mucho su sala. La sala de conciertos es como algo muy característico, tiene características de sonido. ¿Qué nos puede decir de esta sala y qué tipo de eventos se pueden presentar en esta sala? Bueno, la sala principal en la que cuenta el Centro Cultural Olinjo-Listli es la Sala Silvestres Revueltas. Es una sala con una capacidad de 1,200 personas y originalmente fue un cine, era el cine Imán Pirámide. Entonces, bueno, en la época de Carmen Romano, de López Portillo, fue cuando se creó el Conjunto Cultural Olinjo-Listli y pues se destinó este cine para ser sala de conciertos. Tuvo una primera intervención, llamémosle de alguna manera, para adaptarla a una sala de conciertos. Y bueno, posteriormente, estamos hablando en el 2017, se le hizo una transformación acústica para que tuviera mucho más, pues darle más ese reforzamiento acústicamente a la sala y pues pudiera ser mucho más benéfico para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que es la orquesta, la cual es la sala es sede de esta orquesta. Es una sala muy bonita,
Digo, a pesar de que conserva todavía la arquitectura de una pirámide, por dentro es muy bella, muy bonita y también es sede de nosotros para nuestras presentaciones de recitales, conciertos, de las orquestas. Entonces es una sala que le tenemos mucho cariño. Y bueno, esta sala racionalmente también se renta para eventos privados en los que se han presentado diversos artistas, ¿no? Históricamente. Entonces, pues es una oportunidad para que la gente que nos escuche y ahora que podamos regresar a la nueva normalidad, pues nos puedan visitar. Si quieren escuchar, digo, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México es una de las orquestas más representativas e importantes que tenemos. Ellos se presentan normalmente los sábados y domingos. Entonces es una buena oportunidad para conocerla y escuchar buena música. Yo creo que en tu labor yo te conocí cuando estabas como jefe de programación y difusión del Centro Cultural y bueno, yo fui testigo de algunas exposiciones que se daban en este Centro Cultural, exposiciones de fotografía, de escultura. Actualmente se siguen haciendo ese tipo de exposiciones y en dónde se exhiben dentro del Centro Cultural. Mira, en la época que tuviste la oportunidad de visitarnos y nosotros el gusto de recibirte, estaba la Galería Tonali. Teníamos una Galería Tonali que estaba conformada por 3 salas. El crecimiento de la matrícula nos llevó a replantear la necesidad de convertir este espacio en salones de clase, porque ya no era, los espacios con los que contábamos ya no eran suficientes para poder dar cabida a tantos alumnos. Sin embargo, aquí en la entrada del Centro Cultural se habilitó un corredor, se llama Corredor Movimiento, donde seguimos promocionando las actividades, las artes plásticas y queremos también no queríamos suspender pues de manera definitiva esta posibilidad, ¿no? De abrir un espacio a estos artistas plásticos. Yo creo que hay mucho que preguntarte también de tu carrera. Voy a ir a un corte, regreso con nosotros la presencia de Francisco Becerra Maza, quien es director académico del Centro Cultural Olindo Lísli. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Ya regresamos, estamos en Alegoría Mexicana. Hoy nos honra la presencia de un gran amigo de México Legendario, pero también un gran funcionario del sector de cultura. Él es Francisco Becerra Maza, quien es director académico del Centro Cultural Olindo Lísli. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en México Legendario. Yo encantado de estar con ustedes. Francisco, tengo una pregunta con relación a la estructura de la Olindo Lísli, porque nos hablas de que tienen teatro, danza, nos hablas de orquestas, nos hablas de muchos espectáculos que también se han producido ahí, pero ¿cómo es esta estructura? O sea, ¿cómo son la estructura de los directores? En tu caso, pues al ser director académico, en estructura, ¿en dónde está tu función? Pues mira, el Centro Cultural Olindo Lísli es una institución que depende del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros estamos insertos en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, donde tenemos una titular, que es la Secretaría de Cultura. De ahí se desprende una Dirección Ejecutiva de Educación Artística y Cultura Comunitaria, que vendría siendo mi jefa. De ahí quedaría yo como director académico
y cada una de las escuelas cuenta con su propio director o directora que se encargan de dar seguimiento a todos los procesos académicos. Esa sería la estructura o el organigrama que manejamos. Esto lo pregunto porque están de fiesta el día 3 de marzo, cumplieron 40 años en la Escuela de Iniciación y quizá 42 años estaría cumpliendo ya el Centro Cultural. Quizá tú me puedes aquí corregir, pero ¿a qué se refiere este festejo y por qué en uno 42 y en otro 40? Sí, mira, cuando se creó el Centro Cultural Olin Yolistli en 1979, nada más se creó la Escuela de Música, Vida y Movimiento, es la que lleva la misma edad que el Centro Cultural. Esta escuela se creó para capacitar a alumnos para que posteriormente se pudieran integrar como trilistas a la filarmónica, ¿no? Se trajeron muchos maestros, integrantes de la filarmónica que eran extranjeros y que eran los mismos que capacitaban a todos los alumnos. Y la escuela de iniciación era una escuela que estaba en la calle de Imán Pirámide. Posteriormente se incorporó al Centro Cultural Olin Yolistli. Entonces ahí fue donde se incorporó, por eso es la distancia de tiempo entre una y otra. Y efectivamente está ahora cumpliendo 40 años esta escuela, que como les comentaba anteriormente, está enfocada a la enseñanza infantil en materia de educación artística, en donde recibimos a chiquitos desde los 6 años. Y las materias, creo que ya las había mencionado, que se les da música y danza tradicional mexicana y música clásica. Soy sincera, yo pues he ido a algunos conciertos, conozco el Centro Cultural, pero nunca me imaginaba, nunca había indagado más allá de toda la variedad y todo lo que implicaba o lo que implica pues grande de la cultura, ¿no? Y sobre todo que, como tú lo bien lo dices, es parte de la Secretaría de Cultura y eso implica que hay muchas actividades pues que son gratuitas, ¿no? Y que pueden accesar el público. Y a lo mejor otras que pueden ser de una cuota que podrían dar de recuperación, pero que vale mucho la pena estar dentro de este centro. Voy un poco con tu carrera de 29 años. Ya nos compartiste las experiencias, nos dices, esta es mi casa, aquí he estado la mayor parte. Y también esto te lleva a ser especialista en difusión cultural y saber un poco los retos que se enfrentan los artistas, sobre todo en México, con relación a la gestión cultural y el presentar espectáculos y demás. ¿Cuál tú crees que sea el reto de los artistas actualmente para que puedan sobresalir en este sector cultural? Mira, es un tema muy, muy sensible porque pues el artista primeramente se enfrenta a diversas adversidades, ¿no? Una es que en muchas ocasiones no tiene la capacidad o el conocimiento de armar un buen book o un currículum que resulte atractivo dentro de su especialidad, ¿no? Ese sería un factor número uno. El número dos, pues desafortunadamente la cultura pues no cuenta con con un presupuesto adecuado, o sea, yo así lo considero, ¿no? Yo creo que habría que replantear esta posibilidad de reforzar, ¿no? Todo lo que es el ámbito cultural para dar cabida, porque si van saliendo muchas generaciones de artistas y no nada más hablo del Centro Cultural Olin Yolistli, porque hay muchas especialidades, hay muchos géneros en los que salen gente que está enfocada al ámbito cultural. Entonces, yo creo que es importante eso y también generar pues cursos de autogestión, ¿no? Que el mismo artista se pueda ser su propia empresa, no esperar nada más que el gobierno o que alguna institución sea quien provee su salario, ¿no? Sino autogestionarse y lograr detonar estos mecanismos de ser autónomo en ese sentido. Yo creo que ese sería uno de los retos que yo he visto o que puedo percibir en el tiempo que he estado, pues, de la mano, ¿no? Con los artistas. Qué bueno que lo mencionas y qué mejor que de un experto escucharlo, porque, bueno, aquí hemos invitado a algunos gestores culturales que mencionan con estas nuevas leyes culturales que sí, efectivamente, los artistas tendrían que acercarse a las asociaciones civiles o a las dependencias gubernamentales, pero antes de hacerlo, con un buen proyecto, como tú lo mencionas, con un perfil que también autosustentable, ¿no? No nada más para recibir, sino también el hecho de que colaboren, vean que también la cultura es una parte
importante de desarrollo en todos los sentidos, social, cultural, económico y también espiritual, ¿no? Porque es una parte de engrandecer y de crear una armonía con la sociedad. Me recuerda que cada diciembre, esto ya un poco cambiando de tema, cada diciembre hay un espectáculo que ya se volvió un clásico y qué mejor que el Centro Cultural Olinio Listli, quien lo propuso. Tú ya nos vas a contar más de esa experiencia. He tenido la fortuna de ver más de 2 veces el Cascanueces en Esperanza Iris, pero ya tú nos dices de dónde surge este proyecto y por qué cada año se volvió ya como un clásico. Pues mira, esto fue una iniciativa académica, ¿no? Parte de las clases que se imparten en la Escuela de Danza Clásica, se empezó a montar, ¿no? El repertorio de parte de fragmentos del repertorio del Cascanueces. Fue creciendo conforme iban pasando los años y se fueron adquiriendo los elementos tanto de escenografía como de vestuario, lo que fue generando que llegó un momento que ya estaba montado todo el Cascanueces, ¿no? Históricamente se presentaba este espectáculo aquí en la Sala Silvestre Revueltas, pero pues nos enfrentábamos a una situación, ¿no? O sea, la Sala Silvestre Revueltas es una sala de concierto, carece de una iluminación profesional, llamándolo para teatro, ¿no? Y pues no había telón, no había forma de montar telones, no habían piernas, o sea, sí se enfrentaban a ciertas adversidades para la presentación. Y entonces un día se presentó la oportunidad de solicitar el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que también depende de la Secretaría de Cultura. Y mira, amablemente nos abrieron el espacio, pero fue nada más para una función. Pero causó tal furor esa función que conforme iban pasando los años se iban incrementando el número de funciones y de días, hasta llegar un momento en que no recuerdo si el año antepasado se dieron, creo, 9 funciones ahí en el teatro y todas con localidades agotadas. Entonces es una experiencia tanto para el espectador como para los chicos que participan, porque estamos hablando más o menos de una cantidad de 125 bailarines en escena, ¿no? Que para ellos es una experiencia, un fogueo, el enfrentarse a un público en un recinto ya profesional, pues es muy enriquecedor, te digo, para ambas partes, también para el espectador, digo, a pesar de que no es un montaje profesional, llamémosle, no es la Compañía Nacional de Danza, ¿no? Pero lo hacen con mucha dignidad y escenografía y todos los elementos escenográficos que se emplean, pues dan marco a que resulte una función muy, muy bonita y atractiva. Esto sería una primicia porque yo lo he visto y yo nunca me imaginé que eran los alumnos que estaban presentándose como tú lo dices, como foguearse, como presentarse por primera vez ante un escenario. Y pues todas las veces que lo he visto me llena de satisfacción y yo diría, eso es su trabajo profesional y creo que ahí es la primicia, ¿no? Que tú nos dices, son los mismos alumnos que presentan ahí, se puede decir que como un examen, ¿no? Que es para presentarse por primera vez. Eso está muy interesante también. Pues ya estamos casi por terminar el programa. Siempre este programa lo termino con una pregunta que está relacionada con el nombre del programa, que es Alegoría Mexicana, que es justamente, siempre lo he pensado, que todos quienes nos dedicamos a la cultura participamos en ella porque hay símbolos, hay experiencias, hay matices de nuestra propia vida que nos hacen expresarlas con las artes. En este caso, aunque tú estás desde la parte administrativa, que no es cualquier cosa, sin una cuestión administrativa no se puede gestionar la cultura, eso tiene que quedar muy claro. Y yo creo que tu labor como gestor cultural, como director, en este caso de director académico del Centro Cultural Olinio Listli, pues es una tarea pues realmente digna de reconocerse. 29 años, lo hemos comentado, no es nada fácil y menos permanecer en un cambio de administración sexenal. En esta cuestión, ¿cuáles son esos símbolos? ¿Cuáles son esas alegorías que están en tu vida y que has plasmado a lo largo de estos 29 años y que están ahí latentes en tu administración en la cultura? Mira, yo siempre he tenido la idea de que para poder llevar cualquier área que esté enfocado a la cultura, yo creo que es importante que uno haya experimentado previamente ese contacto. Yo te digo, cuando estudié aquí en la ULIN, yo estudié casi 6 años danza clásica, estudié teatro. Digo, a pesar de que no tenemos teatro y toda esa materia aquí en la ULIN, sin embargo, te sensibiliza para poder tener un entendimiento de las necesidades tanto de los músicos como de los bailarines. Ves la parte administrativa, la parte organizativa, pero no te aparta de
sensibilizarte y de comprender las necesidades, de tener como un mismo lenguaje, hablar el mismo lenguaje. ¿Qué digo? Con todo respeto, de un contador, pues que difícilmente haya tenido un acercamiento, ¿no?, a las artes. Es más complejo, no es que sea imposible, ¿no?, pero resulta un poquito más complejo realizar este clic entre un contador, un administrador y un maestro o un músico. Entonces, yo creo que sería un símbolo para mí, que hay símbolos empáticos, ¿no? Hay una identificación muy plena con todos los procesos que suceden aquí, y yo creo que eso ha sido un parteaguas para seguir aprendiendo. Uno no deja de aprender aquí, ¿eh? Definitivamente siempre hay un aprendizaje y me encanta. Yo disfruto mucho, mucho, mucho. Es mi casa, te digo, como lo mencionaba en un principio, es mi casa. Entonces, pues yo creo que esos símbolos serían los importantes, ¿no? El ser una persona sensible, la sensibilidad, pues el gusto, ¿no?, por hacer lo que uno quiere hacer. Y sobre todo que, como tú lo dices, y yo creo que aquí es algo que, bueno, a mí hay un tema que me apasiona mucho, que es la gestión cultural, que es un tema muy nuevo, justamente por estas cuestiones, que está la parte administrativa, pero también está la parte que tú le llamas esa sensibilidad de vivir en carne propia el arte y transmitirlo. Bueno, pues ya antes de despedirnos, algo más que quieras agregar, alguna invitación, algo que nos quieras comunicar, no sé, algo que quieras compartir con el público. Claro que sí, pues mira, ahorita en esta pandemia, pues tenemos un espacio abierto para que la gente nos pueda conocer a través de diversas actividades que hemos recuperado y que estamos transmitiendo y que queremos que conozcan, ¿no? Porque al final, bien dice el refrán, de la vista nace el amor. Y tenemos un espacio que nos abre la Secretaría de Cultura. Entonces, sí me gustaría, si me lo permites, compartir con ustedes la página de internet de la Secretaría, que es www.cultura.cdmx.gov.mx, donde ahí pueden, pues, ver de todo lo que se hace en la Secretaría de Cultura. Es muy grande, es muy grande. Esta secretaría es enorme y pueden ver, pues, muchas actividades que se realizan, ¿no? Tiene casi más de 30 recintos la Secretaría, entonces ahí van a tener un abanico de posibilidades para que puedan pasar en casa un ratito disfrutando y pues adquiriendo nuevos conocimientos. Y bueno, a través de nuestras redes, en Facebook estamos en Centro Cultural Olin Yolistli y en Twitter estamos en @Olin Yolistli. Ahí pueden con mucho gusto seguirnos, y también para las personas que estén interesadas en integrarse a una de las escuelas, ahí podrán consultar las convocatorias que próximamente saldrán publicadas. Pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor compartir esos espacios, reconocer, son como nosotros vemos este programa, como honrar, como dar un homenaje a sus carreras, y qué mejor de personas que, aparte de difundir la cultura, sienten la cultura, y eso es también muy grato. Te agradezco mucho la presencia aquí en Alegoría Mexicana. Me queda nada más decirte gracias. Ay, Marlene, al contrario, mi agradecimiento por este espacio, por tu trayectoria. Digo, no es un año que tenemos de conocernos, sé que has tenido esta oportunidad de estar tras de un micrófono y de estar presente en diversas actividades artísticas. Hemos tenido la oportunidad de coincidir. Estuviste en la B Grandes. Sí, estuve trabajando en el Instituto Mexicano de la Radio, fui guionista de la radio, durante 9 años. Coincidimos en Marlene Logo, ¿no? También. Sí, también, ¿no? Como entonces, en el libro. O sea, sí. Ajá. Entonces, pues bueno, mira, que me da mucho gusto que la vida nos dé esta oportunidad de seguir coincidiendo, compartiendo experiencias, porque yo creo que también si te hicieran una entrevista tendrías mucho que aportar, tendrías mucho que contarnos. Entonces, ojalá que un día haya esa oportunidad que alguien te pueda hacer una entrevista y que nos compartas también esa experiencia muy bonita que es estar detrás de un micrófono. Pues te agradezco mucho, Francisco, y bueno, pues aquí los micrófonos de México Legendario y de Alegoría Mexicana siguen abiertos para ti, y pues me honra mucho tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo también para las personas que nos hacen el favor de escuchar. Pues muchísimas gracias, yo me despido a Francisco Becerra Maza, director académico del Centro Cultural Olin Yolistli. Yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Alegoría Mexicana.
Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana.